Continuando con el capítulo 2, vamos a hablar ahora de tabla periódica. La tabla periódica que se utiliza actualmente está relacionada con la estructura electrónica de los átomos. En ella se encuentran todos los elementos conocidos, tanto los 92 elementos que se hallaron en la naturaleza, como los que se obtuvieron en el laboratorio por medio de reacciones nucleares. En 1913, Moseley ordenó los elementos de la tabla periódica usando como criterio de clasificación el número atómico y enunció la ley periódica. Si colocamos a los elementos en orden creciente de número atómico, periódicamente encontramos elementos que tienen propiedades químicas y físicas similares. Vemos allí el esquema, el perfil de una tabla periódica. Los elementos ubicados en la misma columna vertical tienen propiedades semejantes. A esas columnas se las denomina grupos. Vemos que hay 18 grupos. Las filas horizontales, las 7 filas horizontales, se denominan períodos. Podemos observar que coexisten dos maneras de referirse a los grupos. Una de ellas los numera del 1 al 18 y van a través de toda la tabla de izquierda a derecha. La otra manera de referirse a los grupos utiliza números romanos del 1 al 8, subdividiendo la tabla en dos tipos de grupos, los A y los B. Los grupos A se denominan representativos, mientras que con la letra B se designa a los elementos que ocupan el bloque central de la tabla periódica, llamados elementos de transición. Existe otro grupo de 28 elementos conocidos con el nombre de elementos de transición interna o tierras raras. Estos por comodidad se ubican abajo, pero corresponden al sexto y séptimo período de la tabla. También son conocidos como lantánidos y actínidos. El número de período al que pertenece un elemento es igual al número del nivel de energía N en donde el átomo aloja sus electrones externos, llamados electrones de valencia, porque son los que intervienen en las uniones químicas. Un grupo o familia, es decir, una columna vertical, se caracteriza porque tiene el mismo número de electrones de valencia. Muchos grupos de la tabla periódica reciben nombres especiales. Así hablamos de metales alcalinos, que son los elementos del grupo 1 o 1A, metales alcalino-térreos son los elementos del grupo 2 o 2A, halógenos, elementos del grupo 17 o 7A, gases nobles son los elementos del grupo 18 u 8A. Hay una relación directa entre el último orbital ocupado por un electrón de un átomo y su posición en la tabla periódica, y por tanto, en su reactividad química, fórmula estequiométrica de compuestos que forma, etc. El ordenamiento de los elementos en el sistema periódico actual está relacionado con la estructura o configuración electrónica de los átomos. En función del tipo de orbitales que se están llenando, la tabla periódica se divide en 4 bloques fundamentales: bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. Entonces, la tabla periódica se divide
en 4 bloques, S, P, D y F, dependiendo del subnivel donde se encuentra el electrón diferencial. Recordemos que el electrón diferencial o diferenciador es el último electrón colocado en la secuencia de la configuración electrónica de un átomo. Es decir, el subnivel donde se ubica el electrón diferencial determina el bloque donde se localiza el elemento. El bloque S está constituido por los grupos 1 y 2, puesto que en el subnivel S caben 2 electrones. Los del grupo 1 tienen configuración electrónica externa NS1 y los del grupo 2 NS2. En la parte derecha de la tabla periódica se localizan los elementos del bloque P, dado que el subnivel P tiene capacidad para 6 electrones. En el bloque P aparecen 6 grupos del 13 al 18 cuya configuración electrónica externa varía desde NP1 a NP6. Los elementos del bloque D se encuentran situados en la parte central de la tabla y terminan su configuración electrónica en N de 1 a N de 10. En la parte inferior de la tabla se encuentran los elementos del bloque F y su configuración electrónica externa varía desde NF1 a NF14. La tabla periódica es la mejor guía para recordar el orden en que se llenan los orbitales. Es fácil escribir la configuración electrónica de un elemento con base en su posición en la tabla periódica. El patrón de llenado de los niveles y subniveles de energía se muestra o se resume en esta figura. Entonces, tener en cuenta que los elementos pueden agruparse en términos del tipo de orbital en el que se colocan los electrones. Uno de los criterios para estudiar los elementos en la tabla periódica los divide según sus propiedades generales en metales, metaloides, no metales y los gases nobles o gases raros. Metales son todos los coloreados con azul. Metaloides son estos elementos que se extienden a ambos lados de la escalera que divide a los metales de los no metales. No metales son estos coloreados de amarillo, incluidos el hidrógeno, y también los gases nobles. Y dentro de los no metales tenemos los gases nobles, que son este grupo coloreado de color rojo. Veamos entonces las propiedades de estos elementos. Los metales son elementos simples, sus moléculas son monoatómicas, caracterizados por tener un brillo llamado brillo metálico, tienen estructura cristalina, son buenos conductores del calor y la electricidad. Son sólidos a temperatura ordinaria, excepto el mercurio, que es líquido. Otras propiedades son la opacidad, dureza, ductilidad, maleabilidad y fusibilidad. Además, pueden alearse, es decir, formar aleaciones con otros metales. Químicamente, forman óxidos básicos cuando reaccionan con el oxígeno y reaccionando con el hidrógeno forman hidruros metálicos. Desde un punto de vista electrónico, un elemento se considera metal cuando cede fácilmente electrones, es decir, cuando se oxida con facilidad y no tiene tendencia a ganar electrones. Los metaloides
son un caso intermedio entre los metales y los no metales. Por lo tanto, sus características y propiedades son intermedias. Por ejemplo, el arsénico, el selenio, el silicio. Los no metales son aquellos elementos que difícilmente ceden electrones y en cambio tienden a aceptarlos. Algunos son sólidos a temperatura ordinaria, como el carbono, el yodo, el azufre. El bromo es líquido y los demás son gaseosos, como nitrógeno, oxígeno. Conducen mal el calor y la electricidad, rara vez presentan brillo. Con el oxígeno forman óxidos ácidos, con el hidrógeno forman hidruros no metálicos, sus moléculas son bi o poliatómicas, son quebradizos en estado sólido. El carácter no metálico se presenta más acusadamente cuanto más arriba y a la derecha de la tabla periódica esté situado el elemento. Por último, la familia de los gases nobles incluye helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. El nombre de gas noble proviene del hecho de que no tienden a reaccionar con otros elementos. Debido a esto, también son denominados a veces gases inertes, aunque en realidad participan en algunas reacciones químicas. Los gases nobles tienen 8 electrones externos, a excepción del helio que solo tiene 2. Es decir, presentan su órbita externa completa. Esta distribución de electrones explica la naturaleza no reactiva de estos elementos. No se ionizan, sus moléculas son monoatómicas y son gases a temperatura ambiente. Vamos con las propiedades periódicas. Hemos dicho que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de su número atómico. El hecho de conocer la periodicidad resulta valioso para comprender los enlaces entre los átomos en compuestos sencillos y además muchas propiedades físicas, como el punto de fusión, punto de ebullición, volumen atómico, exhiben propiedades periódicas, ya que los cambios en estas propiedades dependen de las configuraciones electrónicas, en especial de la capa más externa ocupada, y dependen también estas propiedades de cuán lejos están los electrones en estudio o la capa de valencia del núcleo atómico. Vamos a hablar de estas propiedades periódicas. El tamaño del átomo a través de radio atómico, radio iónico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. El radio atómico es la distancia que existe entre el núcleo y el electrón más externo. Pero nosotros describimos los orbitales atómicos individuales en términos de probabilidades de distribución de los electrones en ciertas regiones del espacio. Así, podemos imaginar la nube de electrones total que rodea a un núcleo atómico como algo indefinido, sin límites o fronteras distinguibles. No podemos separar un átomo y medir su diámetro como podemos medir el diámetro de una pelota de golf. Para todo propósito práctico, el tamaño de un átomo individual no puede definirse de manera exclusiva, por lo que se necesita de algún enfoque indirecto. En la figura se muestra el tamaño relativo de los átomos en coloración amarilla y roja de los elementos representativos. En el caso de los elementos de transición, la periodicidad no muestran este comportamiento periódico o no muestran este comportamiento regular, dado que
En estos elementos, los electrones más externos están entrando en el penúltimo nivel de energía y no en el último. Pero si analizamos el radio atómico de los elementos representativos, podemos ver que en una familia o grupo vertical de la tabla periódica de elementos representativos, el radio atómico aumenta de arriba a abajo a medida que se añaden electrones a las capas más alejadas del núcleo. A medida que recorremos en forma horizontal la tabla periódica, los átomos se vuelven más pequeños debido al incremento de la carga nuclear. Aunque si bien estamos agregando más electrones, estos están ingresando en el mismo nivel de energía. Entonces, el aumento de la carga nuclear disminuye o provoca que disminuya de izquierda a derecha el radio atómico. Aquí vemos entonces cómo varía el radio atómico en los elementos del período 2. Vemos que a medida que recorremos el período de izquierda a derecha, el radio atómico disminuye debido a que cada elemento de un período tiene un protón más que el anterior. Entonces, el aumento de esta carga nuclear atrae a los electrones más cerca del núcleo, con lo cual el radio atómico disminuye hacia la derecha en un periodo. En el caso de un grupo, el radio atómico aumenta a medida que descendemos en el grupo, dado que existen cada vez más capas de electrones. Vamos ahora a hablar del radio iónico. Un ion es una partícula con carga. Los cationes son especies que han perdido electrones, por eso tienen carga positiva. Y los aniones son especies que han ganado electrones, con lo cual tienen carga negativa. Los tamaños de los iones se basan en las distancias entre iones en los compuestos iónicos. Al igual que el tamaño de un átomo, el tamaño de un ion depende de su carga nuclear, del número de electrones que posee y de los orbitales en los que residen los electrones de la capa externa. Cuando se forma un catión, se desocupan los orbitales más extendidos en el espacio y además se reducen las repulsiones electrón-electrón totales. El resultado es que los cationes son más pequeños que sus átomos progenitores, como se puede ver en la figura. Es decir, el átomo de litio es este coloreado de verde y el catión litio es este más pequeño. Lo contrario sucede con los iones negativos o aniones. Cuando se añaden electrones a un átomo neutro para formar un anión, el aumento en las repulsiones electrón-electrón hace que los electrones se extiendan más en el espacio y por lo tanto los aniones son más grandes que sus átomos progenitores. Para iones de la misma carga, por ejemplo, aquí los iones catión litio, catión sodio de un mismo grupo de la tabla periódica, podemos observar que al bajar por el grupo se produce un aumento del radio iónico. ¿Sí? Lo podemos ver también aquí en el grupo de los cationes del segundo grupo o en el grupo de los aniones del grupo 16, del grupo 17. Es decir, al aumentar
el número cuántico principal del orbital ocupado más exterior de un ion aumenta el tamaño del ion. Aquí vemos en una tabla los tamaños relativos de átomos neutros y cationes o átomos neutros y aniones. El efecto de una variación en la carga del núcleo sobre los radios iónicos se observa en una serie isoelectrónica de iones. ¿Qué quiere decir isoelectrónico? Este término implica que los iones poseen el mismo número de electrones. Por ejemplo, en la serie nitrógeno -3, oxígeno -2, fluoruro, catión sodio, catión magnesio, catión aluminio, todas estas especies tienen 10 electrones, porque el nitrógeno tiene 7 protones, ganó 3 electrones, tiene 10 electrones. El oxígeno neutro, que tenía 8 electrones, ganó 2 y tiene 10. El fluoruro neutro, o sea, el fluoruro tenía 9 electrones en su forma neutra, ganó 1, tenemos el anión flúor con carga -1. El sodio, catión, que tenía 11 electrones, perdió 1 y entonces ahora tiene en su forma catiónica 10 electrones, igual el magnesio, perdió 2 electrones, de 12 le quedaron 10. El aluminio +3, de 13 electrones que tenía en su forma neutra, perdió 3 electrones y por lo tanto tiene carga aluminio +3. Entonces, ¿qué pasa en una serie isoelectrónica de iones? En esta serie, la carga del núcleo va aumentando de izquierda a derecha, ¿sí? Aquí tengo 7 protones, 8 protones, 9, 10, 11, 12, 13 protones. Entonces, la carga del núcleo va aumentando a medida que recorremos esa serie isoelectrónica. Entonces, puesto que el número de electrones es constante, el radio del ion disminuye al aumentar la carga nuclear porque los electrones son atraídos más fuertemente hacia el núcleo. Vamos a ver otra propiedad como es la energía de ionización. La primera energía de ionización, que también se conoce con el nombre de primer potencial de ionización, es la cantidad mínima de energía que se necesita para separar al electrón menos fuertemente unido de un átomo gaseoso aislado para formar un ion con carga +1. ¿Sí? Aquí lo vemos. Entonces es la cantidad de energía que se necesita para separar al electrón menos fuertemente unido de un átomo gaseoso aislado para formar un ion con carga +1. Con la energía de ionización se mide cuán fuertemente unidos están los electrones en los átomos. En la ionización siempre se necesita energía para liberar a un electrón de la fuerza de atracción del núcleo. Una energía de ionización baja indica que los electrones se remueven fácilmente y por tanto que los iones positivos o cationes se forman fácilmente. En la figura se muestra una gráfica de la primera energía de ionización en función del número atómico para varios elementos. Podemos observar que en cada periodo los gases nobles poseen la primera energía de ionización más elevada. Esto no debe sorprendernos porque sabemos que los gases nobles casi no reaccionan y que se requiere mucha más energía para eliminar un electrón. La primera energía de ionización
de los metales del grupo 1, es decir, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, es muy baja. Cada uno de estos elementos tiene un solo electrón en su capa más externa. Recordemos que tienen configuración electrónica externa NS1 y son los átomos más grandes de sus períodos. Entonces, conforme descendemos por el grupo, la primera energía de ionización se vuelve más pequeña y la fuerza de atracción que ejerce el núcleo con carga positiva por los electrones disminuye conforme aumenta el cuadrado de la distancia entre ellos, de acuerdo a lo que dice la ley de Coulomb. Por esta razón, a medida que aumenta el radio atómico en un grupo dado, la primera energía de ionización disminuye porque los electrones más exteriores están más alejados del núcleo. Por otro lado, la carga nuclear, cuando recorremos un período de izquierda a derecha, aumenta. Esto causa que los electrones más externos sean atraídos con mayor intensidad, lo cual hace que sean más fáciles de eliminar. Por lo tanto, la primera energía de ionización en general aumenta al recorrer la tabla periódica de izquierda a derecha. Aunque la tendencia general en la tabla periódica es que la primera energía de ionización aumenta de izquierda a derecha, existen algunas irregularidades. La primera excepción se encuentra entre los elementos del grupo 2 y grupo 3 del mismo período, por ejemplo, al ir del berilio al boro o al ir del magnesio al aluminio. La primera energía de ionización de los elementos del grupo 3 es menor que la de los elementos del grupo 2, porque tienen solo un electrón en el subnivel externo, P. Recordemos, entonces, para los elementos del grupo 13, la configuración electrónica externa es NS2-NP1. Ese único electrón se encuentra apantallado por los electrones internos y por los electrones NS2. En consecuencia, se necesita menor energía para desprender solo un electrón P que para desprender un electrón S apareado del mismo nivel energético principal. La segunda irregularidad se localiza entre los grupos 15 y 16. Por ejemplo, al pasar del nitrógeno al oxígeno y también del fósforo al azufre. En los elementos del grupo 15, por ejemplo, el nitrógeno, que tienen configuración electrónica NS2, NP3, los electrones P se encuentran en 3 orbitales diferentes de acuerdo con la regla de Hunt, mientras que en el grupo 16 de configuración electrónica NS2, NP4, el electrón adicional debe estar apareado con uno de los 3 electrones P. La proximidad entre 2 electrones en el mismo orbital provoca gran repulsión electrostática, lo que facilita la ionización de un átomo del elemento del grupo 16, incluso cuando la carga nuclear ha aumentado en una unidad. Por lo tanto, las energías de ionización para los elementos del grupo 16 son menores que las de los elementos del grupo 15 en el mismo periodo. Por otro lado, podemos hablar de sucesivas energías de ionización. Energía de primera ionización, de segunda ionización y así sucesivamente. Para un elemento dado, aquí vemos el caso del magnesio, la segunda energía de ionización es siempre mayor que la primera energía de ionización porque es más difícil separar un electrón con carga negativa de un ion con carga positiva que hacerlo del correspondiente átomo neutro.
La ionización es siempre un proceso endotérmico, es decir, de acuerdo a los convenios de energías, la energía se trata de energía absorbida, por lo tanto es siempre positivo. Es decir, las energías de ionización son siempre cantidades positivas. Vamos a ver la afinidad electrónica. El cambio de energía que ocurre cuando se agrega un electrón a un átomo gaseoso se denomina afinidad electrónica porque mide la atracción o afinidad del átomo por el electrón añadido. En casi todos los casos se libera energía cuando se agrega un electrón. Por ejemplo, la adición de un electrón a un átomo de flúor va acompañada de un cambio de energía de menos 328 kilojoules, donde el signo negativo indica que se libera energía durante el proceso. Por lo tanto, decimos que la afinidad electrónica del flúor es menos 328 kilojoules. Cuanto mayor sea la atracción entre un átomo dado y un electrón añadido, más negativa será la afinidad electrónica del átomo. Para algunos elementos, como los gases nobles, la afinidad electrónica tiene un valor positivo, lo que implica que el anión tiene más alta energía que el átomo y el electrón separados. El anión procedente del gas noble es inestable y no se forma. En esta figura se muestran las afinidades electrónicas de los elementos representativos de las 5 primeras filas, de los 5 primeros periodos. En general, la afinidad electrónica se vuelve más negativa a medida que avanzamos de izquierda a derecha en la tabla periódica. Los halógenos, a los que les falta solo un electrón para tener una subcapa P llena, tienen las afinidades electrónicas más negativas. Al ganar un electrón, un átomo de halógeno forma un ion negativo estable que tiene la configuración de un gas noble. La adición de un electrón a un gas noble, en cambio, requeriría que el electrón residiera en una nueva subcapa de mayor energía. La ocupación de una subcapa de mayor energía no es favorable desde un punto de vista energético. Por eso, la afinidad electrónica de los gases nobles es muy positiva. Las afinidades electrónicas del berilio y del magnesio son positivas por la misma razón. El electrón adicional residiría en una subcapa P que antes estaba vacía y que tiene mayor energía. Las afinidades electrónicas de los elementos del grupo 15 o 5A, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, también son interesantes. Dado que estos elementos tienen subcapas P llenas hasta la mitad, el electrón adicional se debe colocar en un orbital que ya está ocupado, lo que causa mayores repulsiones electrón-electrón. En consecuencia, estos elementos tienen afinidades electrónicas positivas, como en el caso del nitrógeno, o menos negativas que las de sus vecinos de la izquierda, como fósforo, arsénico y antimonio. Por último, vamos a ver la electronegatividad. Definimos la electronegatividad como la capacidad de un átomo en una molécula para atraer electrones hacia sí. Cuanto mayor sea la electronegatividad de un átomo, mayor será su capacidad para atraer electrones. La electronegatividad de un átomo en una molécula está relacionada con su energía de ionización y su afinidad electrónica, que son propiedades de los átomos aislados. Un átomo con una afinidad electrónica muy negativa
y una energía de ionización elevada atraerá electrones de otros átomos y además se resistirá a perder los suyos. Será muy electronegativo. La primera escala de electronegatividad y la de mayor uso fue desarrollada por Linus Pauling. Estos valores de electronegatividad no tienen unidades. El flúor es el elemento más electronegativo con una electronegatividad de 4. El elemento menos electronegativo con una electronegatividad de 0,7 son el cesio y el francio. Los valores para los demás elementos quedan entre estos dos extremos. Dentro de cada periodo, generalmente hay un aumento continuo en la electronegatividad de izquierda a derecha, es decir, de los elementos más metálicos a los más no metálicos. Con algunas excepciones, sobre todo en los metales de transición, la electronegatividad disminuye al aumentar el número atómico en cualquier grupo. No es necesario memorizar valores numéricos de electronegatividad, pero sí es aconsejable conocer las tendencias periódicas para poder predecir cuál de los dos elementos es el más electronegativo. Y aquí tenemos, con estos perfiles de la tabla periódica, un resumen del aumento de las diferentes propiedades periódicas. Radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad.